La tierra tembló de nuevo. Tamman Park se aferró a su escritorio mientras el temblor recorría el edificio de la colonia. A través de la ventana de su oficina, pudo ver las torres mineras a lo lejos, balanceándose como hierba alta en una tormenta. Este era el quinto terremoto en 2 horas, y cada uno era más fuerte. Su puerta se abrió de golpe sin llamar. So-young Kim, su oficial de comunicaciones, entró corriendo con una tableta en sus manos. Su rostro estaba pálido, y su cabello, normalmente tidy, estaba suelto por correr. «Señor, tenemos un gran problema», dijo, respirando con dificultad. «Las lecturas sísmicas están por las nubes. El ingeniero Beltar quiere verlo ahora mismo en el laboratorio de geología». Timán se levantó rápidamente. Beltar era un Nexari, uno de los aliens cristalinos que sabían más sobre geología planetaria que cualquier humano. Si él estaba preocupado, entonces todos deberían estarlo. Se apresuraron por los pasillos del edificio administrativo. Otros colonos pasaban junto a ellos, algunos llevando suministros de emergencia. La noticia se estaba espreando rápidamente de que algo andaba mal. Tamman pudo ver el miedo en sus rostros. Humanos, Nexari, sapirianos y otras especies viviendo juntos en este remoto mundo minero. El laboratorio de geología estaba en caos cuando llegaron. Beltar estaba en el centro, su cuerpo de cristal brillando con una tenue luz azul que significaba estrés. Sus antebrazos se movían a través de diferentes pantallas de computadora, mostrando datos y gráficos a su alrededor. Otros ingenieros y científicos observaban con alarma creciente. «Administrador Park», dijo Beltar sin mirar hacia arriba. Su voz tenía una cualidad musical que todos los Nexari poseían. «La situación es peor de lo que pensábamos». Timín se acercó para ver la pantalla principal. Mostraba una sección transversal del planeta con zonas rojas extendiéndose por el núcleo como una enfermedad. «¿Qué estoy viendo?», preguntó Tammen. «Desestabilización del núcleo planetario», respondió Beltar. Señaló las áreas rojas con uno de sus dedos de cristal. «La minería de cristales cuánticos ha creado una reacción en cadena. El núcleo del planeta se está desintegrando». So-young se acercó a la pantalla. «¿Qué tan serio es?». El cuerpo de Beltar parpadeó a un azul más profundo. «En 72 horas, Kepler 442b explotará. El planeta entero será destruido». El laboratorio quedó en silencio. Incluso el zumbido de las computadoras pareció desvanecerse. Tamman sintió un nudo en el estómago. 50.000 seres vivían en esta colonia. Hombres, mujeres, niños, familias de docenas de mundos diferentes. «¿Podemos detenerlo?», preguntó Tamman, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Beltar. «No, la reacción está fuera de nuestro control ahora. Solo podemos evacuar». So-young ya estaba trabajando en su tableta. «Estoy buscando naves disponibles en sistemas cercanos», dijo. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Después de unos minutos, levantó la vista con malas noticias escritas en su rostro. «La nave de carga más grande en rango puede transportar 800 personas. Hay 3 naves de pasajeros que pueden llevar 200 cada una, y algunas naves más pequeñas». Hizo una pausa, haciendo matemáticas en su cabeza. «La capacidad total de evacuación es de quizás 2.000 personas». 2.000 de 50.000, repitió Tamman lentamente. El número lo golpeó como un mazazo físico. El cuerpo de cristal de Tarku se atenuó. Quizás algunas de las naves mineras podrían ser convertidas. «No hay suficiente tiempo», interrumpió So-young. «Incluso si pudiéramos modificar todas las naves del planeta, aún necesitaríamos semanas para evacuar a todos». Tamman se acercó a la ventana y miró la colonia. A lo lejos, pudo ver las áreas residenciales donde las familias probablemente estaban cenando, sin saber que su mundo estaba terminando. Los niños jugaban en los parques. Los comerciantes cerraban sus tiendas por el día. La vida normal continuaba mientras la muerte se acercaba. «¿Qué hay de la respuesta de emergencia galáctica?», preguntó. So-young negó con la cabeza. «Ya envié un mensaje prioritario a la estación de la GER más cercana».
Su flota más cercana está a 6 días de distancia. 6 días. Ellos tenían 3. Tai SH se volvió para mirar la habitación. ¿Qué hay de una llamada de socorro general? Transmitir en todas las frecuencias. Pedir ayuda a cualquier nave que pueda hacerlo. Señor, dijo Soyoung cuidadosamente. Eso violaría el protocolo de comunicaciones galácticas. Las transmisiones generales solo están permitidas durante guerras oficiales. O se detuvo cuando vio la expresión de Tamman. Soyoung, dijo en voz baja. En 3 días, 50.000 personas van a morir a menos que hagamos algo. ¿Crees que el protocolo importa ahora mismo? Ella miró su tableta. Luego lo miró a él. No, señor. No creo que importe. Entonces envía la llamada. Todas las frecuencias que tengamos, bandas de emergencia, canales comerciales, incluso las antiguas frecuencias militares que nadie usa ya, los antiguos canales militares. Los ojos de Soyoung se abrieron de par en par. Señor, esos no se han usado desde la Guerra del Vacío hace 200 años. Bien. Quizás alguien todavía esté escuchando. Soyoung asintió y comenzó a trabajar en su tableta de nuevo. Ar se movió para ayudarla, sus dedos de cristal bailando sobre los controles de comunicación. Otros ingenieros en el laboratorio comenzaron a preparar las colonias. Matriz transmisora principal. 30 minutos después, estaban listos. Todo el sistema de comunicación de la colonia había sido vinculado para crear la señal más potente que pudieran manejar. Llegaría a docenas de sistemas estelares, quizás cientos. Mensaje listo, señor, informó Soyoung. ¿Qué debo decir? Tamman pensó por un momento, luego habló claramente. Esta es la colonia minera Kepler 442b. Habla el administrador Tamman Park. Tenemos una emergencia planetaria. La desestabilización del núcleo destruirá este mundo en 72 horas. 50.000 civiles necesitan evacuación inmediata. Cualquier nave, cualquier ayuda, por favor respondan. Tenemos familias aquí. Tenemos niños. Por favor, si alguien puede escuchar esto, necesitamos ayuda. ¿Debo agregar nuestras coordenadas y datos técnicos?, preguntó Soyoung. Sí. Todo lo que puedan necesitar para encontrarnos y ayudarnos. Soyoung terminó el mensaje y miró a Tin, lista para transmitir en todas las frecuencias, incluidas las antiguas bandas militares de emergencia. Tamman asintió. Envíalo. Soyoung presionó el botón de transmisión. La matriz transmisora de la colonia se encendió con un zumbido profundo que pudieron sentir a través del suelo. A través del espacio, la desesperada súplica de ayuda comenzó a correr hacia estrellas distantes. En el laboratorio, todos permanecieron en silencio, esperando que en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, alguien estuviera escuchando, alguien que pudiera ayudar, alguien que se preocupara lo suficiente por 50.000 vidas como para arriesgarlo todo para salvarlas. Pero ninguno de ellos sabía que su mensaje haría más que pedir ayuda. Ninguno de ellos sabía que ciertas viejas frecuencias militares llevaban más que solo palabras a través del espacio. Llevaban recuerdos, llevaban miedo. Y en lugares ocultos de la galaxia, seres que recordaban la última vez que se usaron esas frecuencias comenzaron a temblar. El mensaje llegó al comando de la flota sapiriana exactamente 18 minutos después de la transmisión. El almirante de la flota Keitar estaba revisando los informes de suministros cuando su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Señor, estamos recibiendo una llamada de socorro en las antiguas frecuencias de emergencia, dijo el oficial nerviosamente. Kate Farre levantó la vista de sus informes. Era un viejo soldado con cicatrices en su rostro de escamas azules que hablaban de muchas batallas. ¿Las viejas frecuencias? ¿Está seguro? Sí, señor. Banda militar de emergencia 7. No se ha usado desde. El oficial hizo una pausa, revisando sus registros. Desde la Guerra del Vacío, señor. Todos los seres en el centro de mando detuvieron lo que estaban haciendo. La Guerra del Vacío era historia antigua para la mayoría de ellos, pero para Kate Barr, era una pesadilla que nunca podría olvidar. Había sido un joven teniente entonces,
sirviendo en una nave de patrulla fronteriza cuando comenzó la guerra. Reproduzcan el mensaje, ordenó Qatar. La voz desesperada de Taman Park llenó el centro de mando. 50.000 personas, destrucción planetaria, una súplica de ayuda de cualquiera que pudiera escucharlos. Cuando el mensaje terminó, Ketvar se sentó en silencio por un largo momento. Señor, preguntó su oficial de comunicaciones, debemos preparar una flota de rescate. Ketvar guardó silencio por un momento más, luego habló lentamente. Dígame, teniente, ¿sabe por qué dejamos de usar la banda militar de emergencia 7? No, señor. Los registros solo dicen que se descontinuó después de que terminó la Guerra del Vacío. Se descontinuó, dijo Ketvar, porque era la frecuencia utilizada por la Armada Terrara. El centro de mando se volvió aún más silencioso. Cada Sapirian conocía las historias de la Armada Terra, aunque la mayoría creía que ahora eran solo leyendas. Naves que podían destruir planetas. Guerreros que luchaban como demonios. La misteriosa flota humana que había aparecido durante los días más oscuros de la Guerra del Vacío y la terminó en 3 días de destrucción absoluta. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con cuidado. La llamada de socorro vino de colonos humanos. Lo sé, respondió Qatar. Y eso me aterroriza. Al otro lado de la galaxia, el mismo mensaje estaba causando pánico en las cámaras del Consejo de la Hegemonía. Isra, una de sus líderes más poderosas, estaba de pie ante la asamblea de emergencia con sus tentáculos retorciéndose de angustia. Todos escucharon la transmisión, dijo a los miembros del Consejo reunidos. Banda Militar de Emergencia 7, la misma frecuencia que trajo la muerte a nuestros ancestros hace 200 años. Un miembro mayor del Consejo levantó la voz. Seguramente no cree que la Armada Terra todavía existe. Esas eran solo historias de la guerra. Ixara se volvió hacia él, sus grandes ojos negros reflejando miedo. Mi bisabuelo estuvo allí, miembro del Consejo Bestón. Estuvo allí cuando las naves humanas llegaron a la batalla de las Estrellas Rotas. Vio lo que les hicieron a la flota devoradora. La Cámara del Consejo guardó silencio. La flota devoradora había sido la fuerza militar más poderosa en la historia galáctica. 3.000 naves, cada una capaz de destruir ciudades. Habían estado ganando la Guerra del Vacío hasta que llegaron los humanos. Los humanos los destruyeron en 6 horas, continuó. No los derrotaron, los destruyeron. 3.000 naves convertidas en polvo espacial. ¿Y saben lo que dijeron los humanos cuando otras especies les suplicaron que se detuvieran? Nadie respondió. Nada. No dijeron nada. Simplemente desaparecieron de nuevo en la oscuridad. En una estación de investigación distante, un arqueólogo llamado Nalbet estaba teniendo su propio momento de realización. Había pasado toda su carrera estudiando las misteriosas ruinas encontradas en mundos muertos de toda la galaxia. Planetas donde civilizaciones enteras simplemente habían desaparecido, dejando atrás solo cráteres de vidrio en patrones geométricos perfectos. La señal de socorro todavía estaba sonando en los altavoces de su laboratorio cuando su asistente entró corriendo. Profesor Nalbet. Vio una firma de energía de la transmisión. La he visto antes. Nalbet levantó la vista de su investigación. ¿Qué quiere decir? Su asistente mostró archivos en la pantalla principal. El patrón de resonancia cuántica en la señal de socorro. Coincide con las lecturas de energía de los mundos muertos, los de los cráteres de vidrio. Nalbet sintió que se le helaba la sangre. Durante 30 años, había estudiado esos planetas en ruinas, mundos donde millones de seres habían vivido, trabajado y amado. Hasta que algo había convertido sus ciudades en círculos perfectos de vidrio derretido. Sin radiación, sin armas químicas, solo una destrucción pura y limpia que dejaba los planetas vacíos pero no envenenados. ¿Está seguro?, preguntó a su asistente. Completamente seguro. Profesor, creo que finalmente sabemos qué les pasó a esas civilizaciones. Nalt volvió a mirar los datos. El patrón era exacto. Lo que había destruido esos mundos hace 2 siglos tenía la misma firma de energía que los desesperados humanos que pedían ayuda.
Pero la reacción más inquietante provino del espacio profundo en un sector que la mayoría de los mapas galácticos marcaban como vacío. Los sensores de largo alcance habían detectado la señal de socorro y ahora estaban detectando algo más. Distorsiones masivas de subespacio, lecturas de energía que rompían todas las leyes conocidas de la física. Algo se estaba moviendo a través del hiperespacio a velocidades que deberían haber sido imposibles. Y se dirigía hacia Kepler 442b. De vuelta en el comando de la flota sapiriana. Las alarmas comenzaron a sonar. Kuiper se apresuró a la estación de sensores donde sus oficiales miraban sus pantallas con incredulidad. Almirante, dijo su oficial de sensores con voz temblorosa, estamos detectando movimientos de flotas. Múltiples grandes naves, configuración desconocida. Se están moviendo más rápido que cualquier cosa en nuestros registros. ¿Qué tan rápido?, preguntó Kate. Señor, están cruzando distancias que deberían tomar días en cuestión de horas. Sus firmas de hiperespacio son, señor, nunca he visto nada igual. Kate Barr estudió las lecturas. Las naves eran masivas. Cada una más grande que un crucero de batalla Sapiran, pero su velocidad era lo que lo asustaba. Nada debería poder moverse tan rápido a través del hiperespacio sin destrozarse. ¿Cuántas naves?, preguntó. Al menos 50, señor. Quizás más. Las lecturas son difíciles de rastrear porque se están moviendo muy rápido. 50 naves moviéndose a velocidades imposibles, dirigiéndose hacia una colonia humana que había enviado una llamada de socorro en frecuencias que no se habían usado desde la Guerra del Vacío. Kate Quodbar tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Envíen un mensaje a todos los comandos de flota, ordenó. Movilización de emergencia de todas las naves disponibles para interceptar el curso con Kepler 442b. Señor, preguntó su oficial de comunicaciones con confusión. Interceptar la flota de rescate. Teniente, dijo Qatar con tristeza. No creo que esas naves vengan a rescatar a nadie. Creo que vienen a recordarle a la galaxia por qué todos hemos estado tan pacíficos durante los últimos 200 años. Al otro lado de la galaxia, la misma realización estaba amaneciendo en los líderes de cada civilización importante. Los humanos estaban volviendo. Y si las historias eran ciertas, si las leyendas eran reales, entonces cada mundo de la galaxia estaba a punto de recordar porque sus ancestros tenían pesadillas con naves que se movían como fantasmas y golpeaban como un trueno. La llamada de socorro de Kepler 442b había hecho más que pedir ayuda. Había despertado algo que la galaxia pensó que se había ido para siempre. Algo que había estado durmiendo en los espacios oscuros entre las estrellas, esperando el día en que los humanos necesitaran ayuda. Ese día había llegado y la galaxia estaba a punto de temblar una vez más. En el espacio profundo, escondido detrás de una nebulosa artificial que lo había ocultado durante 2 siglos, el mundo fortaleza de Nueva Alma recibió la llamada de socorro. El mensaje viajó a través de matrices de comunicación cuántica que la mayor parte de la galaxia había olvidado que existían, llegando a los oídos de seres que habían estado esperando este día. El almirante Yang Lee estaba en sus aposentos leyendo poesía antigua cuando la señal de alerta resonó a través de la masiva estación espacial. Era un hombre viejo ahora con cabello gris y griega líneas alrededor de sus ojos que hablaban de decisiones difíciles y noches sin dormir. Pero cuando escuchó el tono de emergencia que no había sonado en 200 años, se movió con la velocidad de un hombre mucho más joven. El centro de mando de Nueva Alma era diferente a cualquier cosa en la galaxia conocida. Las pantallas holográficas mostraban mapas estelares que incluían sistemas que ninguna otra especie sabía que existían. Las computadoras cuánticas procesaban información a velocidades que parecerían mágicas para la mayoría de las civilizaciones. Y en el centro de todo, una pantalla masiva mostraba el mensaje desesperado de Kepler 442b. ¿Cuánto tiempo desde la transmisión?, preguntó el almirante Lee al entrar en el centro de mando. 47 minutos, señor, respondió el capitán Mjian, su jefe de personal. Ella era joven para su rango, pero sus ojos tenían la misma determinación firme que había hecho famosa a su especie en toda la galaxia. La señal llegó por la banda militar 7. El almirante Lee asintió sombríamente.
La banda militar 7 había sido su frecuencia, la frecuencia de la Fuerza de Defensa Humana durante la Guerra del Vacío. Ningún civil humano debería haber sabido de ella, lo que significaba que los colonos de Kepler 442b estaban lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. ¿Cuál es el estado de la flota?, preguntó. Todas las naves están en modo de preservación profunda, señor. Tardaremos 6 horas en ponerlas completamente en línea. Entonces no tenemos 6 horas, dijo el almirante Lee. Comiencen la secuencia de activación de emergencia. Quiero la primera ola lista en 90 minutos. La capitana Ann dudó. Señor, la activación de emergencia somete a las naves a un estrés enorme. Podríamos perder sistemas, quizás incluso naves enteras. El almirante Lee la miró con ojos que habían visto demasiada guerra. Capitana, hay 50.000 civiles en ese planeta. 50.000 personas que confiaron en que si pedían ayuda, alguien respondería. Vamos a responder. En toda Nueva Alma, comenzaron a sonar las alarmas en enormes hangares que se extendían por kilómetros. Las luces comenzaron a parpadear. Los sistemas automatizados que habían estado dormidos durante 2 siglos lentamente cobraron vida, y en los niveles más profundos de la estación, las armas más peligrosas jamás creadas por cualquier especie comenzaron a cargar sus núcleos de energía. La primera nave en emerger del hangar fue la Ira del Alma, un crucero pesado bajo el mando de la capitana Amjian. A medida que se movía fuera de la estación, su casco parecía ondular y cambiar, como si existiera en más de 3 dimensiones. Detrás de ella llegaron el Trueno de Busousan, la Poder de Inchan y la Venganza de Daigu. Pero la nave que ponía nerviosos incluso a otros tripulantes humanos era el buque insignia. El Taekwondo era menos una nave que una ciudad flotante de guerra. 5 kilómetros de largo y lleno de armas que podían abrir lunas, era el mando personal del almirante Jun Gu Lee. Cuando emergió del hangar más grande de Nueva Alma, el espacio mismo parecía al doblarse a su alrededor. En el puente del Taekwondo, el almirante Lee estaba de pie frente al visor principal mientras su flota se formaba a su alrededor. 50 naves en total, cruceros, destructores y buques de apoyo que habían sido construidos durante la hora más oscura de la humanidad. Cada uno era una obra maestra de la ingeniería diseñada por mentes que entendían tanto la creación como la destrucción. Informe de ingeniería, llamó el almirante Lee. El ingeniero jefe Don Ayuk Choi levantó la vista de su consola. Era un hombre compacto con manos permanentemente manchadas por trabajar con maquinaria cuántica. Los drives de túnel cuántico están en línea, señor. Todas las naves reportan estar listas para la transición al hiperespacio. Estado de las armas. Todos los sistemas cargando, señor. Las amatrices de conversión de materia estarán listas en 10 minutos. El almirante Lee asintió. Las armas de conversión de materia eran la creación más temida de la humanidad. No solo destruían objetivos, reestructuraban la estructura fundamental de la materia misma, convirtiendo las naves enemigas en elementos inofensivos o espacio vacío. Durante la Guerra del Vacío, la mera amenaza de su uso había terminado batallas antes de que comenzaran. Comunicaciones. Envíen un mensaje a la flota, ordenó el almirante Lee. Después de 200 años de paz regresamos al espacio, no como conquistadores, sino como guardianes. Nuestra misión es salvar vidas, no quitarlas. Pero si alguien se interpone en nuestro camino, hizo una pausa, pensando en las 50.000 personas que contaban con ellos. Recuérdenles por qué elegimos desaparecer en primer lugar. El mensaje fue el retransmitido a toda la flota. En cada nave, tripulaciones humanas que se habían entrenado para este día durante toda su vida se prepararon para la acción. Eran los hijos y nietos de los guerreros que habían terminado la Guerra del Vacío y llevaban tanto el orgullo como la carga de ese legado. La flota informa que está lista, anunció la capitana Ann. Entonces vayamos a llevar a nuestra gente a casa, dijo el almirante Lee. Todas las naves activen los drives de túnel cuántico al máximo. Curso hacia Kepler 442b. El espacio alrededor de la flota de defensa humana comenzó a distorsionarse.
Las naves parecían estirarse y comprimirse como si estuvieran siendo arrastradas a través de dimensiones a las que la materia normal no podía entrar. Y luego, con un destello de luz que podía verse desde sistemas estelares distantes, desaparecieron. El drive de túnel cuántico fue el mayor logro de la humanidad y su secreto mejor guardado. Mientras que otras especies requerían días o semanas para cruzar las distancias entre sistemas estelares, las naves humanas podían tunelizar a través de la espuma cuántica que existía debajo del espacio normal. Se movían no solo más rápido que la luz, sino fuera del flujo normal del tiempo mismo. Para el resto de la galaxia, la flota humana parecería llegar a Kepler 442b solo horas después de dejar Nueva Alma. Pero para las tripulaciones a bordo de esas naves, el viaje tomaría días subjetivos, dándoles tiempo para prepararse para lo que pudieran enfrentar. En el puente de la ira del alma, la capitana Anne estudió los últimos informes de inteligencia. Otras flotas también se dirigían a Kepler 442b. Naves seperianas, naves de la hegemonía y fuerzas de una docena de otras especies, no para ayudar con la evacuación, sino para interceptar a los humanos. Nos tienen miedo, dijo a su primer oficial. Puedes culparlos, respondió él. Terminamos su última guerra en 3 días. La capitana admiró los colores arremolinados del hiperespacio alrededor de su nave. Terminamos una guerra que estaba destruyendo la galaxia. Los salvamos de sí mismos. Y han pasado 2 siglos preguntándose cuándo podríamos decidir salvarlos de nuevo. Esa era la terrible ironía de la posición de la humanidad en la galaxia. Se habían hecho tan poderosos, tan temidos que su mera existencia era vista como una amenaza. Incluso cuando intentaban ayudar, otras especies se preguntaban cuál era el verdadero propósito. Pero el almirante Lee había hecho su elección hace 200 años cuando era solo un joven capitán viendo mundos enteros arder en la guerra del vacío. La humanidad tenía el poder de gobernar la galaxia, de imponer su voluntad a cada especie. En cambio, habían elegido retirarse, desaparecer, dejar que otros tomaran sus propias decisiones. Ahora, estaban volviendo, no como gobernantes, sino como rescatistas. Y si la galaxia quería lucharlos por el derecho a salvar 50.000 vidas inocentes, entonces la galaxia aprendería una vez más porque la humanidad se había ganado su miedo en primer lugar. El Taekwondo y su flota continuaron su viaje a través del hiperespacio, raves hacia una confrontación que determinaría si la humanidad seguía siendo el guardián oculto de la galaxia o se convertía en su reacio maestro una vez más. El sistema Kepler 442 se había convertido en el lugar más peligroso de la galaxia. 3 enormes flotas colgaban en la oscuridad del espacio, sus armas apuntándose entre sí mientras un planeta moribundo contaba sus últimas horas abajo. El almirante Yanbui estaba en el puente del Taekwondo, estudiando la pantalla táctica. La Federación Ceeriana había traído su 7ª flota, 42 naves de guerra pesadas dispuestas en perfecta formación de batalla. La Hierro y Gemaní había desplegado 36 de sus masivos acorazados, cada uno con suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. Diseminadas por todo el sistema había flotas más pequeñas de una docena de otras especies, todas unidas en su miedo al regreso de la humanidad. No están aquí para ayudar con la evacuación, observó la capitana Amjian desde su posición en la estación táctica. No, asintió el almirante Lee en voz baja. Están aquí para asegurarse de que no salgamos vivos del sistema. En el planeta de abajo, la actividad sísmica empeoraba. Cada pocos minutos, masivos terremotos sacudían la superficie mientras el núcleo planetario continuaba desintegrándose. En los asentamientos de la colonia, 50.000 seres esperaban un rescate que quizás nunca llegaría porque la galaxia tenía demasiado miedo como para permitirlo. Transmisión llegando desde el buque insignia Sapiriano, informó la oficial de comunicaciones Sora Kim. Era joven, apenas salida de la academia, pero su voz se mantuvo firme a pesar de la tensión. Pásala, ordenó el almirante Lee. La pantalla principal cobró vida, mostrando el rostro lleno de cicatrices del almirante de flota Qatar. El viejo Sapirian parecía cansado, como si deseara estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Almirante Lee, dijo Ktvar formalmente. Lo recuerdo de la guerra del vacío.
Era solo un capitán entonces, comandando el destructor Gangnam Style, y usted era un teniente en la nave de patrulla fronteriza Wind Dancer, respondió el almirante Lee. Recuerdo sacar a su tripulación de una emboscada devoradora cerca de la nebulosa Helix. Por un momento, los dos viejos guerreros se miraron a través de los siglos que los separaban. Luego la expresión de Ketvar se endureció. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. Las cosas son diferentes ahora. ¿Lo son? Porque desde donde estoy, parece que 50.000 personas inocentes están a punto de morir mientras nos apuntamos con armas. La imagen de Ktavar se unió a la del otro mariscal de flota, Bexiron de la hegemonía de hierro. Su rostro metálico no mostraba emoción, pero su voz llevaba el peso de la autoridad. La fuerza de defensa humana se retirará inmediatamente, declaró Bexiron. La galaxia no puede permitir su regreso. El almirante Lee sintió un peso familiar asentarse sobre sus hombros. Era la misma carga que había llevado durante la Guerra del Vacío. El conocimiento de que a veces el hacer correcto requería decisiones terribles. Mariscal, dijo con calma. Estamos aquí para salvar vidas, nada más. Su presencia aquí amenaza la estabilidad de la civilización galáctica, replicó Bexir. No podemos permitirle establecer un precedente de intervención. El precedente, dijo el almirante Lee con creciente ira, es cuando la gente pide ayuda, alguien debe responder. Mientras los almirantes hablaban, la capitana Ann coordinaba el esfuerzo de evacuación. Su nave, la Ira del Alma, se había puesto en órbita alrededor de Kepler 442b y estaba utilizando sus sistemas de transporte de materia para teletransportar a los colonos por miles. ¿Estado de evacuación?, preguntó el almirante Lee sin apartar los ojos de la pantalla. 37.000 evacuados hasta ahora, Capitana Ann informó. Podemos sacar a todos del planeta en 2 horas. Tiene 30 minutos, dijo el mariscal de flota Bexiron, habiendo escuchado su informe. Después de eso, consideraremos cualquier nave humana en este sistema como un acto de guerra. La transmisión terminó, dejando el puente del Taekwondo en un tenso silencio. Las flotas enemigas comenzaron a moverse a posiciones de ataque. Los sistemas de armas se activaron en todo el sistema mientras cientos de naves se preparaban para la batalla. Almirante, dijo la capitana Ann en voz baja. Necesitamos más tiempo para la evacuación. Lo sé, replicó el almirante Lee. Todas las naves mantengan posición, continúen las operaciones de evacuación. Pero los sapirianos tenían otros planes. Un escuadrón de sus naves de ataque rápidas rompió la formación y se dirigió hacia la Ira del Alma, con la clara intención de interferir con la evacuación. Señor, llamó el comandante Jun Park desde su destructor, borde de Gangnam. Naves seperianas moviéndose para interceptar nuestro esfuerzo de evacuación, solicitando permiso para responder. El almirante Lee cerró los ojos por un momento. Había esperado evitar esto. Pero si la galaxia quería luchar por el derecho a salvar vidas inocentes, entonces les daría una lucha que nunca olvidarían. Permiso concedido, comandante, muéstreles con qué están lidiando. El borde de Gangnam era pequeño en comparación con los masivos acorazados que yo rodeaban, pero era producto de 2 siglos del avance militar humano. A medida que las naves de ataque sapirianas se acercaban, el destructor humano pareció parpadear y desaparecer. ¿A dónde fue?, gritó alguien en el buque insignia sapiriano. La respuesta llegó 30 segundos después, cuando 3 cruceros sapiran de repente encontraron sus sistemas de armas deshabilitados. El borde de Gangnam había usado sus generadores de fase cuántica para deslizarse entre dimensiones, lo que le permitió golpear sin ser visto. Pero en lugar de destruir las naves enemigas, el comandante Park simplemente había apagado sus armas. Aquí el comandante Park a todas las naves. Su voz resonó por todo el sistema. Podríamos haberlos destruido. Elegimos no hacerlo. Por favor, no nos la hagan reconsiderar esa elección. La demostración tuvo el efecto deseado. El ataque sapiriano fue suspendido, pero la tensión en el sistema siguió aumentando. Llegaban más naves cada hora. Naves científicas Nesari,
cruceros de batalla de la hegemonía y docenas de naves más pequeñas de especies que recordaban el terror de la Guerra del Vacío. Almirante, dijo la oficial de comunicaciones Sora Kim, estoy recibiendo transmisiones de pánico de toda la galaxia. Se está difundiendo la noticia de que los humanos han regresado. El almirante Lee asintió sombríamente. Envíen un mensaje a todas las naves y en todas las frecuencias. Asegúrense de que todos puedan escucharlo. Sora Kim activó la red de comunicación de todo el sistema. Cada nave en el sistema Kepler 442 escucharía lo que el almirante Lee tenía que decir, y sus palabras serían retransmitidas por toda la galaxia. Aquí el almirante Hyun-Gu Lee de la Fuerza de Defensa Humana comenzó. Durante 200 años, hemos observado la galaxia desde las sombras. Hemos visto sus guerras, sus conflictos, su sufrimiento, y cuando pudimos le hemos ayudado. La misteriosa desaparición de la flota pirata carmesí cerca de Vega. Esos fuimos nosotros. El tratado de paz que puso fin a las guerras fronterizas entre los Nexari y los Epirianos. Nosotros proporcionamos a los negociadores. Los suministros médicos que acabaron con la plaga en Serion Prime. Nosotros los enviamos. El sistema quedó completamente en silencio. Y mientras el almirante Lee continuaba, nunca pedimos reconocimiento ni gratitud. Solo pedimos la oportunidad de vivir en paz, sabido que la galaxia estaba segura. Pero aparentemente nuestro deseo de paz es visto como una amenaza. Nuestra voluntad de ayudar es vista como agresión. Así que permítanme ser muy claro sobre algo. La pantalla táctica mostraba flotas enemigas que seguían llegando, pero la voz del almirante Lee nunca vaciló. No elegimos ser la fuerza militar más poderosa en la historia galáctica. Ese poder nos fue impuesto por las necesidades de la guerra. Pero tener ese poder conlleva responsabilidad. Y nuestra responsabilidad hoy es salvar 50.000 vidas inocentes, independientemente de cómo se sientan al respecto. Le hizo un gesto a la capitana Ann, quien proporcionó una actualización sobre la evacuación. 45.000 evacuados, señor. 5.000 restantes. Entonces nos quedaremos hasta que la última persona esté a salvo, declaró el almirante Lee. Y si alguien intenta impedirnos salvar esas vidas, descubrirán exactamente por qué la galaxia ha estado tan pacífica durante los últimos 2 siglos. Para enfatizar su punto, el almirante Lee ordenó una demostración. El taekwondo activó su array de disolución cuántica y apuntó a un pequeño asteroide flotando cerca del borde del sistema. El asteroide no explotó ni se rompió. Simplemente dejó de existir. Su materia se convirtió en energía inofensiva que se disipó en el espacio. Ese asteroide era del mismo tamaño que un crucero de batalla, anunció el almirante Lee con calma. Podríamos hacer yo mismo con cualquier nave del sistema, pero no lo haremos porque no estamos aquí para hacer la guerra. Estamos aquí para salvar vidas. La evacuación continuó. 5.000 se convirtieron en 4.000, luego en 3.000, luego en 2.000. Pero a medida que los números disminuían, la tensión en el sistema seguía aumentando. Llegaron más flotas y los sistemas de armas de cientos de naves permanecieron armados y listos. Con solo 1.000 colonos restantes en el planeta moribundo, la galaxia se enfrentaba a una elección: permitir a la humanidad completar su misión del rescate y desaparecer de nuevo en la oscuridad, o iniciar una guerra que reconfiguraría el equilibrio de poder en todo el espacio conocido. La decisión se tomaría en los próximos minutos. Mientras Kepler 442b entraba en sus últimos agónicos momentos y la Fuerza de Defensa Humana se preparaba para salvar el día o recordar a la galaxia porque alguna vez la habían gobernado por miedo. La última nave de transporte dejó la superficie de Kepler 442b justo cuando el planeta comenzaba su colapso final. Desde el puente del Taekwondo, el almirante Hyun-Gu Lee observó cómo las lecturas sísmicas se disparaban. Habían salvado a todos. Los 50.000 colonos estaban a salvo a bordo de las naves humanas. Es el último de ellos, informó la capitana Mjian con alivio en su voz. Cada alma mal contabilizada. Pero incluso cuando la evacuación se completó,
Las enormes flotas alienígenas que los rodeaban no mostraban señales del retirarse. Cientos de naves de docenas de especies mantuvieron sus posiciones de batalla, con las armas aún apuntando a la fuerza de defensa humana. Señor, dijo nerviosamente la oficial de comunicaciones Sora Kim, estamos recibiendo demandas de rendición de múltiples comandantes de flota. Quieren que nos sometamos a inspección y escolta a instalaciones de contención designadas. El almirante Lee casi sonrió ante lo absurdo de la situación. Instalaciones de contención, como si las flotas combinadas de la galaxia pudieran contener a la humanidad si realmente quisieran liberarse. Preparen la partida de túnel cuántico, ordenó. Nos vamos a casa. Pero antes de que la flota humana pudiera activar sus drives, sucedió algo hermoso y terrible. Kepler 442b finalmente murió. El núcleo del planeta dio una última y masiva convulsión y luego explotó en un brillante destello de luz que podía verse desde sistemas estelares vecinos. El mundo que había sido el hogar de 50.000 seres durante décadas se convirtió en nada más que escombros brillantes dispersos por el espacio. Las flotas alienígenas observaron en el silencio atónito cómo la evidencia de su elección se desarrollaba ante ellos. Habían estado dispuestos al dejar morir a cada persona de ese mundo antes que el permitir que la humanidad la yuque. La vergüenza de esa realización recorrió cada nave del sistema. El almirante Lee activó la red de comunicación de todo el sistema por última vez. A todas las naves presentes, comenzó su voce llevando a través de cientos de naves. Acaban de presenciar la muerte de un mundo. 50.000 personas vivían allí. 50.000 personas que enviaron una desesperada llamada de ayuda a la oscuridad, esperando que alguien en algún lugar se preocupara lo suficiente como para responder. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Nosotros respondemos a esa llamada, no porque tuviéramos que hacerlo, no porque quisiéramos algo a cambio, sino porque era yo correcto. Durante 200 años le hemos sido sus guardianes silenciosos, previendo conflictos, poniendo fin a plagas, deteniendo piratas y protegiendo a los débiles. No pedimos nada excepto el derecho a existir en paz. Al oír de la flota alienígena, las tripulaciones escucharon con creciente vergüenza. Se recordaban historias. Rescates misteriosos, recuperaciones inexplicables, conflictos que terminaron justo cuando parecían desesperados. ¿Cuánto de eso había sido la mano oculta de la humanidad? Pero hoy, ustedes eligieron el miedo sobre la compasión. Eligieron viejos rencores sobre vidas inocentes. Estaban dispuestos al dejar morir a 50.000 personas antes que aceptar nuestra ayuda. Eso me dice todo yo que necesito saber sobre el estado actual de la civilización galáctica. En el buque insignia sapiriano, el almirante Katbar agachó la cabeza con vergüenza. Recordó al joven capitán humano que le había arriesgado su propia nave para salvar a la tripulación de Katbar durante la Guerra del Vacío. Ese mismo hombre le había salvado a 50.000 vidas mientras Katbar le apuntaba con armas. Por yo tanto, continuó el almirante Lee, la humanidad regresa oficialmente a los asuntos galácticos. No como conquistadores, sino como la conciencia que parecen haber perdido. Estableceremos relaciones diplomáticas con cualquier especie dispuesta a trabajar por la paz. Proporcionaremos ayuda a cualquier mundo que la necesite. Preveniremos que cualquier gobierno o flota cometa atrocidades en nombre de la política. Las implicaciones de esas palabras golpearon a cada comandante alienígena como un golpe físico. La humanidad no solo regresaba como los guardianes autoproclamados de la galaxia con el poder de imponer su voluntad a cualquiera que estuviera en desacuerdo. Aquí el mariscal de flota Bexir. Llegó una transmisión enojada desde el buque insignia de la hegemonía de hierro. La galaxia nunca aceptará el dominio humano de nuevo. Mariscal, replicó el almirante Lee con calma. No estamos pidiendo su aceptación. Simplemente les estamos informando de la nueva realidad. Para demostrar esa realidad, el almirante Lee dio una orden simple. Todas las naves, prepárense para la demostración. Al oír de la flota humana, los arrays de conversión de materia se activaron, no apuntando a las naves alienígenas,
sino al campo de escombros que la había sido Kepler 442b. En una muestra de poder que desafió todas las leyes conocidas de la física, las naves humanas comenzaron a reconstruir el planeta destrozado. Pieza por pieza, fragmento por fragmento, la tecnología de conversión de material reunió los restos dispersos y los remodeló. En una lora, un nuevo mundo colgaba en el espacio donde el viejo la había muerto. No el mismo mundo. Este era más pequeño, más estable, diseñado para durar millones de años en lugar de colapsar por sobreexplotación. Damos vida tan fácilmente como la quitamos, anunció el almirante Lee. Este nuevo mundo servirá como la primera embajada humana en la galaxia. Cualquier especie que desee establecer relaciones diplomáticas puede enviar representantes aquí. Las flotas alienígenas comenzaron al retirarse. ¿De qué servía luchar contra un enemigo que podía reconstruir planetas? ¿Cómo se amenaza a seres que podían remodelar la estructura fundamental de la materia misma? Pero no todos estaban listos para aceptar la nueva realidad. Un pequeño escuadrón de naves de la hegemonía comandado por un fanático llamado Sartul rompió la formación y cargó contra la flota humana. Sus armas dispararon desesperadamente, torpedos a antimateria y rayos de plasma golpeando al taekwondo. Los ataques simplemente desaparecieron. El escudo de desplazamiento temporal del buque insignia humano desvió el fuego entrante a líneas de tiempo alternativas donde golpeó el espacio vacío en lugar de la nave. El almirante Lee ni siquiera se molestó en devolver el fuego. Las naves atacantes fueron de repente rodeadas por campos cuánticos que desactivaron sus motores, aldeándolas a la deriva sin ayuda. Sart, dijo el almirante Lee conversacionalmente. Su nave y su tripulación serán devueltos a la hegemonía con nuestros cumplidos, pero la próxima vez que alguien dispare a naves humanas mientras estamos realizando una operación del rescate, responderemos de manera diferente. Las naves de la hegemonía desactivadas fueron suavemente empujadas hacia su propia flota por campos de fuerza invisibles. Fue una demostración tanto de poder como de restricción que la habló más fuerte que cualquier amenaza. Una por una, las flotas alienígenas la abandonaron el sistema. Algunas se fueron con ira, otras con vergüenza, pero todas se fueron con una nueva comprensión de su lugar en la galaxia. La humanidad la había vuelto y el equilibrio de poder la había cambiado para siempre. 3 días después, las primeras naves diplomáticas llegaron al nuevo mundo de la embajada. Los Nexari enviaron una nave científica llena de investigadores ansiosos por aprender sobre la tecnología de conversión de materia. Los saperianos enviaron a sus negociadores más experimentados, incluso la hegemonía de hierro. Después de mucho el debate interno, enviaron una pequeña misión diplomática. El almirante Lee estaba de pie en el centro de mando temporal que la habían establecido en la superficie del nuevo planeta. A través de las ventanas, podía ver a diplomáticos alienígenas camina entre el personal humano, comenzando el lento proceso de reconstrucción de la confianza que se le había perdido 2 siglos antes. Señor, la oficial de comunicaciones Zorra Kim se acercó con un informe. Estamos recibiendo solicitudes de asistencia de 17 sistemas diferentes. De todo, desde desastres naturales hasta ataques piratas y disputas fronterizas. ¿Y? Preguntó el almirante Lee. Los comandantes de la flota B están solicitando permiso para responder. El almirante Lee miró la actividad bulliciosa de la nueva embajada. Humanos y alienígenas trabajando juntos, compartiendo el conocimiento, construyendo algo mejor que yo que la había antes. Era lo que la había soñado durante los largos años oscuros de aislamiento. Permiso concedido, dijo, pero recuerden, la ayudamos a quienes yo piden. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y nunca imponemos nuestra voluntad a otros excepto para prevenir el sufrimiento. La capitana Ann se acercó con su propio informe. Señor, los colonos de Kepler 442b han votado a favor de quedarse aquí y ayudar a establecer la embajada. Dicen que quieren ser parte de la construcción de algo mejor. Entre esos colonos estaban Taman Park y So-Young Kim, el administrador y el oficial de comunicaciones que le habían enviado la llamada de socorro original. Se habían convertido en héroes de toda la galaxia, los seres que le habían sido lo suficientemente valientes como para pedir ayuda e inadvertidamente cambiaron el curso de la historia galáctica.
hay algo más, continuó la capitana Ann. El ingeniero Beltar Lal ha solicitado permiso para unirse a nuestra división de investigación. Quiere ayudar a desarrollar técnicas mineras más seguras para que aquello que le pasó a Kepler 442b nunca vuelva a suceder. El almirante Lee sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que él había lucido en décadas. Aprobado, dijo. Todo aprobado. A lo largo de la galaxia, la noticia continuó difundiéndose. La humanidad la había regresado, no como los terribles conquistadores de la leyenda, sino como los guardianes reacios que usaban su inmenso poder para proteger en lugar de destruir. Algunas especies aún les temían. Otros resentaban su fuerza. Pero nadie podía negar que la galaxia ya se estaba convirtiendo en un lugar más seguro. La era del aislamiento de la humanidad dio paso a la era de su liderazgo. Yo quisiera la galaxia o no la había comenzado, y en los años siguientes, los niños de todo el espacio conocido crecerían en un universo donde pedir ayuda realmente significaba que alguien respondería. La Fuerza de Defensa Humana había cumplido su promesa, se habían convertido en los guardianes que nunca quisieron ser, aceptando una carga que nunca pidieron porque 50.000 vidas la habían dependido de ellos. Al hacerlo, le habían dado a la galaxia algo que le había estado faltando durante demasiado tiempo. Esperanza. El nuevo orden galáctico la había comenzado. Construido no sobre el miedo o la conquista, sino sobre el simple principio de que cuando alguien pide ayuda, alguien siempre debe responder. Y si esa respuesta llegaba con el poder del remodelar mundos y mover estrellas, entonces quizás eso era exactamente yo que la galaxia necesitaba.